Y me acompaña Francisco Quintana, director de estrategia de inversión de ING. Francisco, muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. Bueno, quería preguntarte primero por ese movimiento que hemos visto hoy en el Bitcoin. Hemos visto cómo por fin tocaba esa cota, ¿no?, que estábamos esperando, una cota importante, que eran los $50.000. No sé qué opinas tú de esta criptomoneda. Obviamente, bueno, pues aparte de seguir, ¿no?, los niveles que va tocando semana y día tras día, estamos empezando también un poco a ver el debate sobre en qué momento pasa o no pasa a ser una opción como reserva de valor, en qué momento pasa o no pasa a ser una opción como medio de pago. Hemos visto las últimas noticias que nos daban, pues por ejemplo, Tesla, Elon Musk, ¿no? ¿Tú qué opinas de todo esto? Es un proceso muy largo. La adopción de las diferentes cualidades que hacen que una moneda sea una moneda es un proceso que suele tomar históricamente siglos. Esto está avanzando muy rápido en el caso de Bitcoin, pero aún así está muy lejos, en mi opinión, de cumplir las características que lo harían una moneda, ¿no? Todavía sigue sin ser un medio de pago comúnmente aceptado. El pago de las transacciones sigue siendo enormemente caro, hasta tal punto que no sirve para hacer pagos de transacciones pequeñas. Eh, Tampoco está siendo unidad contable, solo hay algunos casos marginales en los que algunas administraciones estén usando Bitcoin para hacer sus cuentas, y lo que sí está siendo un poco es una reserva de valor. Y lo que necesita para consolidarse es ser una reserva de valor estable. Y en ese caso podría convertirse, yo lo veo similar al oro, en el sentido de que es un activo que tiene una oferta limitada y, por lo tanto, eso la hace atractiva, comparado con el dinero normal, cuya oferta no está en nuestras manos, el control, lo controlan los bancos centrales. Aún así, el oro lleva milenios expandiéndose y estabilizándose, y Bitcoin acaba de llegar. Yo personalmente no tengo duda de que dentro de 10 años habrá criptomonedas. Estaremos haciendo pagos en criptomonedas, los bancos centrales tendrán criptomonedas y todos tendremos una cuenta en criptomonedas. Lo que no está tan claro es que vaya a ser en Bitcoin, porque hemos visto muchísimos casos en los que se adopta una nueva tecnología y el primero que llega, es cierto, tiene una ventaja, pero al mismo tiempo se enfrenta a unos problemas y luego vienen competidores que lo mejoran. Lo hemos visto sobre todo en el mundo de la tecnología, ¿no?, con navegadores como Netscape o cuentas de sistemas de correo como Hotmail o muchos otros sistemas de pagos, por ejemplo, que luego llega PayPal y los echa del mercado. Entonces, podría ser que no estuviéramos hablando de Bitcoin dentro de 10 años, sin duda estaríamos hablando de criptomonedas. En cualquier caso, es un activo que ahora mismo presenta muchísima inestabilidad y para mí no es recomendable para los inversores minoristas. Claro, es que hemos visto, si lo comparamos, por ejemplo, con las alzas que veíamos en 2017, ¿no?, comparado con el rally que hemos visto estos meses, bueno, pues se aprecian varias diferencias, como por ejemplo la entrada del inversor institucional y cómo se está hablando mucho, sobre todo, bueno, pues con la inyección de liquidez que tenemos en el mercado por parte de bancos centrales, con lo que se habla de la inflación, como ahora sí hay ciertos actores que están empezando a verlo, lo que tú decías, ¿no?, como reserva de valor, pero al final estamos hablando de un activo que varía en unos porcentajes altísimos de un momento a otro, ¿no? Entonces, ¿hasta qué punto podemos hablar de reserva de valor? Depende de si lo pensamos, ¿no? También hay gente que dice, bueno, yo es que esto lo veo lo miro a largo plazo, ¿no?, a 10, a 20, a 30 años, como yo creo en el fundamental de lo que hay detrás de esto, y entonces yo le apuesto o entro en ello porque me lo creo para un periodo más largo de tiempo. Entonces, claro, al final es un poco esa dicotomía, ¿cómo puedo pensar en algo como reserva de valor si se me está moviendo tanto en cualquier momento? O, por ejemplo, el anuncio que nos hacía Tesla hace unos días, ¿no?, cómo una compañía puede incluir esto como medio de pago cuando le puede tirar la caja de un momento a otro. Efectivamente. Sí, quedan muchos flecos pendientes y, de hecho, como bien decías, el Bitcoin ofrece un par de características enormemente atractivas. Insisto, el hecho de que no sea manipulable por bancos centrales o por autoridades gubernamentales de ningún tipo, el hecho de que sea confidencial y el hecho de que, sobre todo, de que su oferta sea limitada. Muy pocos activos ofrecen estas características. El único problema es que todas esas características también las ofrecen las otras criptomonedas y hay centenas de ellas en el mercado, ¿no? Entonces, bueno, se dan una confluencia de factores y otro problema que también tienen las criptomonedas, el hecho de, precisamente porque es un activo que está naciendo ahora, existe mucha concentración. Aproximadamente un 96-97% de las cuentas del dinero de Bitcoin está en manos de o sea, el 96-97% de las personas que tienen Bitcoin tienen menos del 3% de todo el Bitcoin. Y un 0,1 de cada 1.000 inversores controla más del 60%. Entonces, esto lo hace enormemente vulnerable a las decisiones de un puñado de inversores, que eso es algo que no se da en otros mercados. En resumen, está aquí para quedarse, pero los riesgos asociados a ella son muy altos precisamente porque le falta mucho para madurar.
No sé, Francisco, si tú estarías más a favor, no sé si has podido investigar ese euro digital, ¿no?, que ya está tanteando el Banco Central Europeo, no sé si estarías un poco más a favor o te parecen opciones, no sé si más razonables o más viables, no sé cómo quieres calificarlo, pero lo que ya están investigando, ¿no?, los propios bancos centrales como el europeo, bueno, pues para entrar en esta serie de monedas digitales, ¿no? Sería un euro digital más que una criptomoneda al uso como las que estamos conociendo ahora, como las que estábamos hablando. No sé qué opinas. Bueno, habría que conocer detalles. Como bien dices, el hecho de que esté un banco central detrás, por un lado, le da una cierta garantía de que no vamos a tener al regulador en contra, porque podría ocurrir. El regulador siempre va un poco por detrás cuando hay progresos tecnológicos y todavía no sabemos qué impedimento les puede poner el día de mañana a Bitcoin, ¿no? Pero podría, por ejemplo, prohibir que se produjeran pagos en los sistemas electrónicos domiciliados en la Unión Europea. Entonces, el hecho de que naciera una criptomoneda en el seno de un banco central, pues eliminaría toda esta incertidumbre regulatoria, pero añadiría otra, la incertidumbre acerca de el rasgo que mencionaba antes, la limitación en la oferta monetaria. Si mañana el Banco Central decide por cualquier motivo que duplica la cantidad de criptomoneda, en el caso de que fuera una criptomoneda y no un euro digital, como indicabas, pues entonces ahí los inversores se enfrentan a otro problema diferente. Entonces, digamos que todavía faltan detalles. Estoy seguro, insisto, de que estaremos pagando con euros digitales que funcionarán sobre tecnología de bloques de cadena, como es el caso ahora de las criptomonedas, pero creo que todavía nos faltan unas cuantas iteraciones para llegar al activo bueno. Podría ser Bitcoin, pero no está para nada garantizado y por eso me preocupa cuando entras a ver un vídeo sobre cualquier cuestión financiera y cada 3 minutos en YouTube te interrumpen para ofrecerte la posibilidad de invertir tus ahorros en Bitcoin sin ningún tipo de problemas, sin ningún tipo de checks. Y eso me preocupa para la gente que no sea capaz de verlo en el contexto y que ver el componente tan especulativo, ¿no? Y se deje llevar por las rentabilidades tan atractivas de las últimas semanas. Bueno, sí, de hecho la CNMV y el Banco de España hace muy pocos días volvían a lanzar una alerta en ese sentido, ¿no?, sobre todo para inversores minoristas, pero bueno, en definitiva, como tantos otros activos, ¿no?, de los que estamos acostumbrados a hablar quizá más nosotros y que inundan el mercado con opciones que no son para todo el mundo, ¿no?, que requieren una serie de gestión, de conocimiento y de formación, desde luego avanzado. Venga, cambiamos de sector, si te parece, Francisco. Otro de los activos protagonistas, estamos mirando mucho a las materias primas, sobre todo al petróleo, ¿no?, cómo ha subido en esas últimas jornadas, en estos últimos días, bueno, al calor de unas expectativas económicas un poquito mejores, ciertas tensiones en Oriente Medio, también, bueno, algunas interrupciones en Estados Unidos. ¿Qué opinas de la subida del petróleo y si crees que ha llegado para quedarse o crees que es algo momentáneo? Pero el petróleo comparte con Bitcoin un rasgo, que son activos que se están beneficiando un poco gratis de la ola de masa monetaria de dinero que han impreso los bancos centrales. Y existe mucho inversor que, viendo las rentabilidades que empiezan a ser tan bajas, los precios tan altos en bolsa, en bonos, en casi todos los activos que los que puede tocar los bancos centrales, pues empiezan a buscar alternativas. Y entonces creo que tanto el petróleo como Bitcoin se están beneficiando de esta búsqueda de activos alternativos. Bitcoin se mueve por unos factores diferentes. El petróleo está, en teoría, vinculado a la actividad económica. Entonces, en ese sentido, ¿qué me parece? Que quizás se ha adelantado un poco. No estamos viendo precios extraordinarios. Estamos a niveles de hace un año, más o menos, de niveles prepandémicos. Lo que pasa es que la demanda mundial todavía no se ha recuperado. La demanda mundial cayó el año pasado. En general, hasta enero del año pasado, en el mundo se consumían unos 100 millones de barriles cada día de petróleo. Esa demanda cayó el año pasado casi 10, si no se quedó en 90. Y este año se prevé que se recuperen unos 6 millones de barriles. O sea, todavía estaremos un 4% por debajo, en un mercado en el que cada millón, cada arriba o abajo, cuenta muchísimo. Es decir, todavía no estamos ahí, sin embargo, los precios ya están ahí. Están un poquito adelantados. No es una barbaridad, pero están un poquito adelantados. Entonces, ¿cuáles son nuestras previsiones en ING? Nuestros analistas creen que el precio medio va a caer y que este año será de unos 55, 56 dólares. Ahora estamos por encima de los 60. ¿Y por qué creen eso? Pues porque, digamos, que demanda ya está, ya sabemos lo que va a pasar. Es muy difícil que se produzca un sobrecalentamiento de la economía que requiera 2, 3, 4 millones de barriles extras y, sin embargo, hay muchos riesgos por el lado de la oferta. Riesgos de que la oferta se expanda de manera inesperada. Esta expansión de la oferta puede venir primero por una ruptura
del acuerdo de la OPEC, que está un poquito cogido con alfileres y estuvo a punto de romperse el diciembre pasado. Entre Rusia, Arabia Saudí y los Emiratos Árabes Unidos hay una serie de desacuerdos sobre cómo actuar ante la subida de precios. También existe un segundo riesgo, que es la posibilidad de que Estados Unidos levante las sanciones a Irán. Eso traería un par de millones de barriles extra. Y tercero, la posibilidad de que Estados Unidos se recupere con mucha rapidez, que es la producción de petróleo en Estados Unidos, que es algo que hemos visto en el pasado. Todas las cuentas que se hacían en el pasado sobre cuánto tardaría Estados Unidos en cerrar o en reabrir su producción han fallado porque se han demostrado ser muy flexibles. Estados Unidos cortó su producción en 2 millones de barriles, de 13 a 11, cuando cayeron los precios, y ahora la está reabriendo. Ya ha reabierto un tercio. Entonces, podría ser que dentro de 3 meses, con los precios a $60, tuviéramos otro millón extra de barriles en Estados Unidos. ¿Eso qué haría? Pues que sí, la demanda seguiría igual, pero habría mucha más oferta y eso empujaría los precios hacia abajo. En resumen, más tensiones hacia abajo que hacia arriba. Por lo tanto, quizás es probable, en nuestra creencia, que caigan un poco los precios final de año, durante este año. Bueno, en el capítulo de cifras, ¿no?, que vamos conociendo cada semana, que pueden dar alas o no a esta serie de subidas, hoy hemos conocido, por ejemplo, cifras de PIB de la economía europea, de la zona euro. También hemos tenido indicadores como el ZW, también teníamos, bueno, por referencias de las fábricas alemanas. En este punto, ya llegando casi a la recta final de febrero, en esa tercera ola, en el contexto que tenemos de vacunas, los datos que estamos recibiendo pues son un poco de lo que ya sabíamos, ¿no? Es poner cifras a los impactos que ya conocíamos, pero mirando un poco a futuro, a las expectativas, ¿cómo ves el actual momento para la economía europea? Bueno, estoy de acuerdo, los los datos siempre van con un poquito de retraso, entonces nos cuentan una historia que ya terminó hace un mes y medio, nos cuentan los datos del último trimestre del año pasado, pero a nosotros nos ha sorprendido. Nuestros analistas esta mañana publicaban una nota diciendo cómo ha llamado la atención el hecho de que, teniendo en cuenta la virulencia de la pandemia, el PIB ha crecido mucho más, la economía ha crecido más de lo que sería normal asociado a las restricciones que se han tomado. Y lo leen como que en general en toda Europa la población y los gobiernos se han relajado y estaban menos dispuestos a adoptar medidas muy severas para afrontar esta ola. Entonces, habíamos aplicado las reglas del primer confinamiento a este trimestre y los números nos decían que iba a ser una caída de actividad económica mucho más importante de la que luego ha sido, ¿no? En el caso de Europa, menor al 1%. Entonces, ha sorprendido positivamente en términos de actividad económica. Es un poco lo que ha pasado en Estados Unidos durante todo el año. El hecho de que se han tomado menos en serio las restricciones y eso ha hecho que el PIB sufra menos. Otra cuestión es el impacto a largo plazo que tiene o el coste en vidas, ¿no? Pero en términos de PIB lo que ha pasado es el confinamiento ha sido menos severo de lo que se esperaba y ha sido una sorpresa positiva el funcionamiento de la economía. ¿Qué va a pasar ahora? Pues probablemente en el caso de Europa, viendo los ritmos de vacunación, comparado con lo que pensábamos hace un mes, que la recuperación se retrasa un poco. Y eso hace que se ponga probablemente ya hacia el final del verano, en el tercer trimestre. Y eso hace que el impacto en los países cuya economía está muy vinculada al turismo pueda ser muy importante. Entonces, Portugal, España, Grecia, en menor medida Italia, pueden sufrir revisiones importantes. Nosotros ya las hemos incorporado en gran parte y nuestro economista jefe para España espera que el pico de crecimiento para España no se produzca este año, que es la previsión general, que haya un pico este año y después empiece a frenar un poquito el crecimiento económico a partir del año que viene. Puesto que todo se va a retrasar y solo se abrirá con velocidad completa, de velocidad de crucero, digamos, en el último trimestre del año, el pico de crecimiento se produciría el año que viene, en 2022, en España, con un crecimiento del 6%. Esas son nuestras expectativas actuales. ¿Y qué opinas de lo que está sucediendo, por ejemplo, en los bonos, ¿no? Esos temores que estamos viendo sobre la reflación, sobre que los paquetes de estímulos fiscales puedan estar impulsando y elevando los precios? Estamos viendo subidas en los intereses de los bonos, lo estamos viendo en España, en Alemania y también en Estados Unidos, ¿no? Al calor un poco de lo que se espera de el paquete de estímulo fiscal unido a lo que ya está haciendo la Reserva Federal. ¿Qué opinas tú de este debate de si hay temor o no hay temor realmente a que esto pueda derivar en una subida real de precios? A ver, la inflación va a venir seguro. Ahora, la cuestión es con qué intensidad y si es un repunte permanente o temporal. Entonces, aquí creo que la historia depende de las dos principales zonas que has mencionado. En Estados Unidos, las probabilidades de que sea
estructural, no estructural, por lo menos que permanezca en el tiempo 2, 3, 4 años, son mayores. Son mayores porque el paquete de estímulo tiene el suficiente músculo como para sobrecalentar la economía un par de años. Eso no es, cuando miramos los números y viendo las posibilidades de que se apruebe, está ya más o menos claro. Ese paquete que sobrecalentara la economía ahora mismo no lo tenemos en Europa. Tenemos nuestro programa de regeneración, pero no tiene la misma capacidad de sobrecalentar la economía europea. Entonces, inflación vamos a tener seguro. Es probable que sea bastante alta en Estados Unidos, un poco menos alta en Europa, y es mucho más probable que en Europa sea un temporal y en Estados Unidos pues queda menos claro. Entonces, lo más probable es que en Europa no ocurra nada desde el punto de vista de política monetaria, de que el Banco Central tenga que subir los tipos de interés, que es el miedo de los mercados financieros, porque eso podría producir que se retiraran los estímulos de las compras de activos, podría producir que se produjeran caídas importantes en los precios tanto de los bonos como de la bolsa, que se incrementaran los tipos de interés en los pagos de deuda que tienen que hacer familias y empresas y que eso creara un problema de solvencia y que muchas empresas tuvieran que cerrar y muchas familias se vieran al borde de la quiebra técnica. Entonces, ese escenario es mucho más improbable en Europa que en Estados Unidos. Incluso en Estados Unidos tampoco es nuestro escenario base, ¿no? Pero entendemos que ese riesgo existe. Y en Europa también existe el antecedente del año 2011, en el que también hubo un repunte temporal de inflación, se subieron los tipos de interés como respuesta a ello y luego se vio que fue un error. Tuvieron que rehacerlo inmediatamente. En los bancos centrales ese tipo de errores marcan mucho y dudo que el Banco Central responda ante... Se esperaría mucho tiempo antes de tocar cualquier medida de política económica para no asustar. Francisco Quintana, desde ING, muchísimas gracias por acompañarme este ratito. Buenas tardes. Un placer.